Buenas noches, mi nombre es César Berrío y vengo a exponer tres tesis sobre la lectura, diálogo interreligioso, libertad religiosa y servicio al mundo. Para ello he decidido hacer unas diapositivas en las cuales están divididas en las siguientes tesis, pero cada tesis tiene unas mismas subdivisiones. Entonces, inicio explicando que el fenómeno religioso es el hecho por el cual cada una de las personas, sin tener presente su identidad cultural, sus tradiciones, su forma de pensar, siempre tienen esa visión de adorar a un ser trascendental. Puede ser de una forma monoteísta o no. En este orden de ideas, entonces, la diversidad religiosa es muy amplia a nivel global, donde cada una de las culturas expone cada una de sus creencias y para ello tiene presente cómo es que lo va a hacer, los ritos que va a utilizar y sobre ello entonces van a crear una identidad no solamente desde lo religioso sino también de lo cultural para ser reconocidas y por tanto ser respetadas. Sobre esto hay que aclarar que se marca lo que es el hecho religioso. Entonces el hecho religioso lo podemos comprender como esa manifestación donde las personas logran adentrarse en ese misterio de la fe, donde van a crear unos ritos, unas tradiciones y por tanto ese hecho trascendental que los marca a ellos como pueblo de fe, como identidad religiosa, quiere decir de que son una comunidad que a lo largo de la historia han tratado de querer dar a conocer las formas en cómo ellos han transmitido su fe de generación en generación y por lo tanto la siguen transmitiendo hacia otras culturas. Tanto así que ese hecho religioso se vuelve como la identidad de un grupo de personas donde cada una de ellas de forma independiente y forma comunitaria dan a transmitir su hecho religioso. Dentro de ese orden de ideas, también hay que tener presente lo que es el respeto y la misión van de la mano. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde el fenómeno religioso hay que tener presente de que la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, la religión del Islam, el judaísmo, todas la diversidad de religiones tienen que tener presente de que su misión de evangelización, de transmitir esa fe, esa trascendencia que los hace ser propios como iglesia, tiene que ir de la mano del respeto y de la misión. Para eso hay que tener presente de que el discutir, por ejemplo, sobre los diferentes temas de fe, como se toma acá, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, la actividad misionera de la Iglesia Católica tiene que ser totalmente respetable. ¿Qué quiere decir? Que los misioneros, al momento en cuando vayan a predicar la palabra de Dios, tienen que tener, primero, ese sentido de pertenencia hacia esas comunidades donde van para transmitir el Evangelio y así dar un buen testimonio de vida, no solamente para la Iglesia Católica, sino para todas las religiones que quieren dar a conocer su esencia, su fe. Por ello, a ejemplo del catolicismo, cuando se habla de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es precisamente eso, donde las acciones de fe tienen que reconocer a las otras personas, en ese caso el cristianismo, por medio de la escritura, la tradición, es una forma en cómo se predica, donde se lleva ese testimonio de vida, donde se hace propio el mensaje de salvación y ante todo se tiene presente qué es lo que se quiere decir. Por eso el texto, cuando se habla del diálogo interreligioso, trata de involucrarnos a todos, ¿cierto? Y desde esa medida, entonces, el involucrarnos entre todos nos hace tener un pensamiento teológico como individuos, nos hace reflejar una fe en la cual nosotros vamos a transmitir. Y esa fe hace que nosotros tengamos unos criterios, esos mismos criterios que no tienen que atropellar a nadie, sino que por el contrario, esos criterios los tenemos que nosotros dar a conocer a partir de un buen testimonio de vida y ante todo con pensamientos objetivos, donde cada una de las palabras que vayamos a decir tengan ese sentido. Como segunda parte o segunda tesis vamos a encontrar lo que va a ser nuestra etate, es decir, nuestra etate acá nos va a dar a conocer cómo hacer una tarea totalmente de la iglesia para transmitir el evangelio, para que todas las personas sin
atropellar a ninguno, se pueda ver qué es lo que hay. Por eso en nuestra etate se rescata que todas las religiones tienen algo de verdad y tienen algo de santo, donde se enseña a las personas no solamente a tener ese sentido de pertenencia por su fe, sino ante todo a anunciar y a proclamar. En ese caso, en el cristianismo, tomando a la Iglesia Católica como ejemplo, nuestra tate nos invita a nosotros a predicar y a proclamar a Cristo. Para eso, el diálogo con la Iglesia de forma ecuménica y de forma de interreligiosa con las demás religiones en el mundo invita a que se tenga siempre un diálogo permanente, pero ese diálogo permanente nos permite concebir, conocer, indagar, tener un intercambio de ideas teológicas que permite enriquecer no solamente a la iglesia, sino a todas las demás personas por las cuales nosotros vamos a dar a conocer ese testimonio de vida. Por eso, ante todo, el respeto y la misión van de la mano, como lo decía hace un momento. Es por eso que en esta parte, en esta segunda tesis que estoy exponiendo acá, se nos habla de que la tarea de la iglesia es totalmente amplia. No solamente el predicar, como lo había dicho hace un momento, sino que ante todo es de poder anunciar ese evangelio, anunciar a Cristo, en este caso para los católicos. En esta orden de ideas vamos entonces a encontrar también de cómo Allentes, en ese caso desde un enfoque misionero, la iglesia también no promueve ideas que vayan en contra de una forma en la cual vayamos a atropellar a las personas, sino por el contrario, la iglesia rechaza todo aquello que se pueda transgredir sobre otras culturas. Es por eso que el diálogo interreligioso y el ecumenismo que se propuso en el Vaticano II es muy amplio y todavía está muy vigente. Es la forma en cómo el Espíritu Santo daba a conocer por medio de nuestros padres conciliares de la forma en cómo se debe de llevar a cabo esta misión de evangelizar principalmente a las personas que no han conocido a Cristo. Por eso la misión Allentes trata de involucrarse en esa cultura, en esa forma en cómo se tiene que vivir, en cómo se tiene que predicar, pero ante todo cómo tenemos que entender las culturas de los demás para no atropellar, ni tampoco para transgredir su identidad, sino por el contrario, involucrar el Evangelio poco a poco en su cultura, en su vivencia, y que de esta forma ellos también se puedan enamorar de Cristo. Desde esa perspectiva entonces vamos a tomar la tercera idea o la tercera tesis que propone de cierta medida este texto de diálogo interreligioso, libertad religiosa, servicio al mundo, en la libertad religiosa. Por eso la libertad religiosa, desde que se celebra el Concilio Vaticano II, ha tomado un enfoque mucho más amplio, donde no solamente el cristianismo, sino todas las religiones han tratado a lo largo de estos años tener un acercamiento mucho más profundo y tener un intercambio de ideas. Pero esos intercambios de ideas, como se ha mencionado anteriormente, no tiene que transgredir, ni mucho menos yo querer poner mi punto de vista sobre los demás, sino que por el contrario, tener presente los que son los valores religiosos, los valores sociales, la dignidad de la persona, ante todo la misión y el diálogo, y en reconocer que las otras religiones ha hecho también un proceso a lo largo de su historia de querer promover y evangelizar a su modo a sus pueblos, y cómo esa religión ha hecho una cultura de fe, y esa cultura de fe es lo que ha promovido una identidad en cada una de las personas que la profesan. De esta medida entonces la libertad religiosa lo que permite es eso, tener una libertad de pensamiento sobre la forma en cómo vamos nosotros ver, a vivir y ante todo a predicar esa fe que nosotros vivimos. Sobre la libertad religiosa hay que tener muy en cuenta lo que es la dignidad humana. La dignidad humana es aquella que hace de que las personas tengan ese sentido de pertenencia, pero ese sentido de pertenencia, tomándolo desde un enfoque totalmente teológico, nos permite evidenciar, ver de que cada uno de nosotros tenemos que reconocer lo bueno y lo santo que hay en lo demás. Por lo tanto, si yo no creo en cierta religión, pero veo que están haciendo algo bueno, yo tengo que aprender a respetar eso, porque hace parte de esa misma unidad. Y cuando yo respeto esa misma unidad, simplemente estoy viendo que hay una claridad de fe entre las personas, y por lo tanto no hay que tener miedo
sobre lo que me están enseñando o predicando, porque también es algo bueno, es algo positivo, y ante todo, eso me permite en que yo pueda tener un diálogo interreligioso honesto, con una responsabilidad religiosa, teológica, y ante todo que ese diálogo se pueda ver de una forma totalmente aceptable, donde yo pueda dar a conocer, dar a entender que mi postura y la postura de los demás también son válidas, que no tengo la necesidad de pelear con mi hermano, con mi hermana que no profesa mi fe, simplemente porque no tenemos las mismas creencias. Por el contrario, un diálogo interreligioso, un diálogo ecuménico me permite vivir, como lo estoy exponiendo en esa tercera idea, una forma en cómo nosotros podemos vivir esa libertad religiosa, y cómo esa misma libertad religiosa me permite llegar siempre a una unidad, a un acercamiento con cada una de las personas, siempre viviendo desde la fe. Muchas gracias.